César Abraham Vallejo Mendoza es el orgullo peruano por ser un poeta con una fabulosa trayectoria. Escribió muchos libros y poemas, ya que con esto enriqueció mucho nuestra literatura peruana. Entre ellos, nuestro grupo ha elegido el poemario Trilce, y a continuación explicaremos y daremos detalles sobre el tema. Trilce es el poemario más importante y conocido del poeta peruano César Vallejo. Está considerada, a merced de sus audacias lexicográficas y sintácticas, como una obra capital de la poesía universal moderna y como una obra cumbre de la vanguardia poética en lengua española. Vallejo empezó a escribir Trilce en 1918, su mayor parte lo escribió en 1919 y sus últimas dos poemas en 1922. Todo esto lo hizo en una etapa muy dura de su vida. La técnica de Trilce fue escrita y que se caracteriza por la liberación audaz de las reglas del metro y la rima, así como también de la sintaxis y de la lógica. Trilce pertenece al género lírico. ¿Cuál es su objetivo principal? El objetivo principal es dar a conocer emociones y sentimientos de los autores, lo cual lo hacen mediante sus obras escritas. Un ejemplo podemos tomar lírico, la cual es la llegada de los españoles a Perú, en la cual trajeron nuevas costumbres, tradiciones y una nueva manera de hablar, en la cual tomaron también a los indígenas de esclavos y los maltrataron. En esta podemos tomar el maltrato de los indígenas. En 1920, Vallejo pasó uno de sus peores momentos en su vida, ya que fue arrestado injustamente por actos que nunca cometió, ya que hoy en día nunca se ha demostrado lo contrario, no hay pruebas contundentes que digan que él fue culpable. Pasó 112 días en la cárcel. En ese tiempo que estuvo en la cárcel se sintió solo, triste y abandonado porque no recibió la ayuda que él esperaba. Pero sin embargo, cuando estuvo encarcelado en ese poco tiempo, se dedicó a escribir el poemario Trilce, que terminó revolucionando la lengua castellana y la poesía. Trilce en Perú fue una obra escrita en el año 1922 al salir de la cárcel el gran César Vallejo, momento dramático que vivió en aquel entonces, y sus tres principales motivos fue su infancia en el ámbito familiar, la muerte de su madre y la muerte de su gran amigo escritor Abraham Valdelomar, el rechazo de su puesto de trabajo en la ciudad de Lima como maestro y su estadía trágica durante casi un año por injustos motivos políticos. A todo esto, su razón principal para viajar a París en el año 1923, donde también vivió momentos muy difíciles al principio, pero que surgió con sus obras literarias. ¿Cómo fue la formación del título del poemario Trilce? El título es una palabra muy controversial y debatida a nivel literario, ya que esta presenta diferentes maneras de ser expresada, con distintas historias sobre el cómo fue construida esta palabra. Se consultó a sus compañeros de celda, llegando a la conclusión, e inclusive dicha por César Vallejo, que el título proviene inicialmente por la palabra tres, ya que esta fue su precio de venta. Al salir el libro en 1922, los reseñistas y críticos de la época fueron sobrepasados por la criticidad del libro. Los poemas del libro Trilce se caracterizan por una plurivalencia abundante que permite juzgar e interpretar hasta el cansancio. Trilce es uno de los libros claves de la poesía hispanoamericana contemporánea, la cual está considerado merced a sus audacias lexicográficas y sintácticas como una obra de poesía universal, moderna y obra cumbre de la vanguardia poética con lengua española. La obra no solo tiene características novedosas propias de la vanguardia,
sino que posee rasgos excepcionales en cuanto a su sentido profundo, en la cual se funden elementos americanos, regionales e indígenas con influencias europeas. Vallejo viaja a Santiago de Chuco a despedirse de su padre, de sus hermanos, pero especialmente va a visitar la tumba de su madre. Ahí tiene un incidente donde es acusado de asaltar un puesto de barrotes, donde va a la cárcel por 3 meses. Estando en la cárcel escribe su poemario Trilce, donde nos resalta el dolor, el llanto y el sufrimiento que padece estando dentro. Después decide de salir de la cárcel, decide viajar a París, en donde conoce a su esposa Georgette Libaert y a 2 amigos, Juan Gris y Vicente Huidobro, donde dan inicio a la revista Favorables de París, Poema. ¿Qué mensaje transmite el poemario Trilce? Este poemario cuestiona mucho la realidad, ya que nos da cierta perspectiva de cómo se encontraba el Perú en aquellas épocas. También nos enseña ciertas actitudes de lucha y tenacidad para que nuestra voz sea escuchada y valorada. También nos enseña el amor y el respeto para con nuestros seres queridos. ¿En qué se inspiró Vallejo para escribir su poemario Trilce? Los argumentos principales de su fuente de inspiración son la infancia con el ámbito familiar, la ausencia de la madre, el amor y su mala experiencia con la cárcel. Con el transcurso del tiempo podemos afirmar que la sociedad de hoy en día se ha desarrollado aceleradamente. A diferencia de la sociedad que vivió nuestro poeta César Vallejo, quien plasmó con sentimiento parte de su infancia, el ámbito familiar y la ausencia de su madre, podemos decir que la relación que existe entre el poemario Trilce y la sociedad son los acontecimientos que tuvo César Vallejo con su familia. Cabe la posibilidad que en algún momento de nuestra vida cada una de nuestras familias ha obtenido problemas de todo tipo. Sin embargo, lo hemos podido superar al igual que en el ámbito familiar de César Vallejo. Hemos concluido que aún nos produce asombro y desconcierto la técnica poética de Trilce, por una violenta ruptura con toda imitación e influencia literaria. Trilce constituyó un singular ejemplo de renovación del acto poético esencial, un esfuerzo al reducir el lenguaje a lo indispensable para alcanzar un meollo o entraño esencial.